Aleluya. Les invito a acompañarme en oración, ¿sí? Por favor. Padre, te damos muchas gracias porque tú eres el que nos das el verdadero pan. El pan que descendió del cielo, que alimenta nuestro ser, ese pan sin levadura. Pero también, Señor, la verdadera sangre, Señor, que puede limpiarnos, cubrirnos. Señor, el pan que es ese cuerpo de nuestro Señor y Salvador Jesús, y esa sangre que es su preciosa sangre, la cual nos cubre esta mañana. Y en el nombre de Jesús, todo pensamiento en esta hora sea sujeto y llevado cautivo en el nombre de Jesús a la obediencia de Cristo Jesús. Y Señor, que en tu voluntad y de acuerdo a tu consejo, aún para aquellos que están escuchando, Señor, aún fuera de este lugar, tu palabra como espada de dos filos entre, halle cabida en el corazón, Padre. Y en tu misericordia tú abras los oídos y abras el corazón para recibir tu palabra. Porque la exposición de tu palabra alumbra. Y Señor, tú has deseado revelar a tu hermoso Hijo Jesús este plan tan eterno y glorioso revelado en nuestro Salvador y Señor Jesús. Se aclara esta mañana tu palabra, tu plan. Y acepten, Señor, aún aquellos que todavía no han aceptado a tu hermoso Hijo como su Salvador. Vengan a esos pies que fueron horadados por causa nuestra, para, Señor, postrados ante ti, obtengan, Señor, tu perdón en arrepentimiento y en verdad. Señor, te amamos esta mañana por esa sangre que nos cubre y gracias por poder mirar a tu palabra. Gracias, muchas gracias, porque no volverá a ti vacía. Y fluirás en todo lo que tú has pensado compartir esta mañana con nosotros. Gracias en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Esta mañana, por cuestiones de tiempo, voy a pedir su paciencia, que quizás no voy a estar dándole el tiempo para que busque todas las escrituras que vamos a ver. Quizás alguna usted me va a escuchar, que la voy a estar leyendo yo y otras las voy a mencionar, pero le sugiero que tome nota de aquellas citas que vamos a dar para que pueda usted después mirarlo en su casa, porque no se olvide que la palabra del Señor hay que también, después de haberla escuchado, volver a meditar en ella, ¿sí? Vamos a empezar esta mañana con Éxodo 12, 3, 6. Allí habla acerca de la necesidad de poder tener un cordero. Dice, hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomará uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Este tiempo de desde el día 10 hasta el día 14 era un tiempo especial, días de examen, días donde cada uno de los que participaba en esa familia, ya sea desde el padre de familia hasta
el más pequeño de los integrantes, sea varón o mujer, tenía acceso a ese cordero. Tenía que estar limpio, bien cuidado y examinado. Así que se examinaba del día 10, el 11, el 12, el 13. Si había algún tipo de mancha, algún tipo de defecto, debía ser desechado. Debía ser perfecto. Así que cada uno de la familia era responsable de poder tener ese cuidado y examinarlo, pero especialmente el padre de familia. Y en el día 14 era el día donde ese cordero debía ser inmolado. En el versículo 7 del capítulo 12 de Éxodo que hemos leído recién, da otra instrucción y dice: y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Esto quiere decir que si no iban a estar todos en el lugar, por eso dice que iban a contar la cantidad de los miembros de la familia, y si no alcanzaban para comer ese cordero, lo que iban a hacer era juntarse con su vecino más inmediato. Entonces se iban a juntar en una de las casas. Y esa sangre debía ser puesta sobre la casa donde estaban reunidos. No sobre la casa vacía, sino sobre la casa donde se iban a reunir. Y allí en el versículo 22 del mismo capítulo dice: y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Ese tiempo, fíjense que era para pintar los dinteles, que es la parte superior de las puertas, para los que no lo saben, y los postes, los costados. No había que pintar el umbral. El umbral es la parte de abajo donde se pisa. La sangre no era para ser pisoteada. Era para ser puesta en alto, sobre la entrada y sobre los postes. Otra instrucción más que tenemos allí en Éxodo 12 también, versículos 14, 15, dice: y en este día os será en memoria, y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. O sea que este tiempo de recordación era algo que debía ser recordado en el tiempo futuro. Y el 15 dice: 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. Esto nos habla también de una necesidad de tener una búsqueda minuciosa de todo lo que era levadura. Cada una de las familias del pueblo de Israel tenía esta instrucción, y así como buscaban que no hubiera defecto en ese cordero, debían minuciosamente buscar de que no hubiera ni rastros de levadura. Todo lo que ellos comían en general tenía levadura para poder hacerlo mejor, pero realmente para este tiempo especial debían sacarla completamente de sus casas. Y cuando dice allí que cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel, vemos que está hablando de una actitud de descuido, de una actitud, digamos, de total desaprensión y desatención a la instrucción específica del Señor. Quizás a lo mejor el primer día podría haberse pasado, pero no el segundo, no el tercero. Ya estamos hablando del primero al séptimo, una actitud de seguir comiendo leudado. Y esto era justamente motivo para ser cortado del pueblo. Y el versículo 18 dice: en el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Les recuerdo que el día 14 era el día que se inmolaba ese cordero. O sea que ese cordero que había sido separado, que había sido elegido y que había sido inmolado el día 14, debía ser comido con panes sin levadura.
La necesidad de buscar la levadura era justamente también ratificada por el Señor en el versículo siguiente. Dice allí en el 19, por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Cada uno de lo que tenía que recordar fue hecho de año en año. El pueblo de Israel, cuando salió al desierto, el Señor ordenó la edificación de un tabernáculo, y todo el tiempo que estuvieron en el desierto, aun cuando entraron en la tierra de Israel, hasta el advenimiento de Salomón y hasta que él edificó el templo del Señor, ese sacrificio era hecho específicamente en el tabernáculo, porque Dios había instruido a su pueblo de que solamente en el lugar que Él escogiera podía ser hecho ese sacrificio. O sea que la Pascua debía ser sacrificada en el lugar donde Dios había elegido después de haber estado en Israel. En Israel cada uno lo sacrificó en su propia casa o en la casa de su vecino si es que no eran suficientes para comer juntos. Israel fue un tiempo especial, particular, donde cada uno tenía allí su relación con el Señor en su propio domicilio. Pero al salir al desierto, el Señor instruye que cada uno se iba a acercar a ese lugar escogido por Dios, y fue primero el tabernáculo y después el templo. Téngalo esto presente, porque este templo siguió hasta los días del Señor Jesús y después de él hasta el año 70, donde vinieron los ejércitos romanos y destruyeron el templo. De allí en adelante, todo otro sacrificio que podría haber sido hecho deja de tener valor de acuerdo a la instrucción bíblica dada por Dios a su pueblo a través de Moisés. El Señor Jesús es presentado por el Señor a través de Juan el Bautista. El pueblo de Israel venía celebrando las Pascuas desde el tiempo de la salida de Egipto hasta el tiempo del Señor Jesús. Y cuando llega el Señor Jesús, vemos allí la provisión del Padre. Leemos en Juan 3:16, algo que muchas veces lo hemos tomado para proclamar el nombre del Señor a aquellos que no le conocen. Pero en verdad esta es la provisión del Padre para cada uno de nosotros. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y allí en Juan también, en el primer capítulo, el versículo 29, Juan el Bautista dice acerca de Jesús: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El amor del Padre, Él mismo que es amor, da una provisión para este mundo. Y como yo estoy en el mundo, también entonces es para mí. Esa provisión es la de su Hijo unigénito. Y muchas veces nosotros podemos pensar muchas cosas acerca de Jesús, pero lo importante es cómo el Padre lo presentó para que nosotros pudiéramos verlo. Y desde el principio mismo de su manifestación pública, cuando el Padre envía a su mensajero delante de su rostro
para que prepare el camino para él, le dice justamente a ese mensajero que es Juan el Bautista: cuando lo veas, lo anunciarás de esta manera. Y él dijo: Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Un cordero que, así como el Señor instruyó al pueblo de Israel en el tiempo de su sacrificio, debía estar allí para el día 10. Justamente el día 10 es el día 10 de Nisan, que es principio del tiempo que el Señor dio al pueblo de Israel, un nuevo comienzo, una nueva etapa. Y si nosotros vemos en Juan 12, si usted puede ir, yo no lo voy a esperar, pero Juan 12:1 dice: 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Lo vemos ahí al Señor Jesús 6 días antes de la Pascua en Betania. Y en el versículo 12 de este mismo capítulo, si quiere usted lea los versículos anteriores, dice: el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle. El Señor entra a Jerusalén el día 10 de Nisan, recibido por toda la multitud, lo que nosotros conocemos como el Domingo de Ramos. Pero Él estaba cumpliendo específicamente la instrucción que el Señor había dado allí en Éxodo. Él tenía que entrar ese día 10 de Nisan. Y si usted se acuerda, dijimos que debía ser bien examinado por todos los que estaban allí en la casa. Entonces vamos a ver algunos versículos donde dice que algunos que no eran del pueblo de Israel vinieron allí en el versículo 20 y dijeron: había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Y Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y vemos también allí a alguien que por sobre todos hace realmente una presentación. Y este es en el versículo 27 y 28. Cuando el Señor Jesús, ante esta declaración de que ha llegado la hora que sea glorificado, sabiendo que ya era el tiempo de enfrentar esa cruz, el Señor Jesús dijo ante toda esa multitud: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Este es el Padre dando delante de toda la multitud su aprobación, que Él había examinado ese cordero y que Él estaba de acuerdo que era el cordero perfecto para esa hora de su gracia. Y cuando vemos allí también en Lucas 20, 1 y 2, dice que vinieron sacerdotes aún. Dice: sucedió que enseñando Jesús un día al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos y le hablaron diciendo: dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Y respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una
pregunta. Y cuando ellos respondieron, saltando al versículo 7, dice, y respondieron que no sabía de dónde fuese Jesús, les dijo, yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Aquellos que estaban como autoridad en el templo, los principales sacerdotes y los escribas, vinieron a examinar al Señor. Aún aquellos que estaban como alguaciles, que fueron incluso para tratar de prenderlo. Allí en Lucas también, 20 y 22, dice, y acechándole enviaron espías que se simulasen justos a fin de sorprenderlo en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo, Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Y si usted lee, usted va a ver que el Señor les enseña acerca de esa pregunta que Él les dice. Y en el 26 dice, y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta, callaron. O sea, ellos también, que venían con la orden de poder tomarlo y llevarlo prisionero, tampoco pudieron encontrar falta ni defectos en él. Y así seguimos aún, si usted después lo ve, en Juan 17:3, cuando él es examinado ante Anás, aún en Juan 17:19, por el sumo sacerdote Caifás, y en Juan 18:29 ante Pilato, ellos también debieron reconocer que no había falta en él. Que aquello que tomaron simplemente como un objeto para tratar de condenarlo, tampoco era el motivo real, porque aún el mismo Pilato se dio cuenta y declaró, y sabía que por envidia lo habían entregado, no por ninguna falta que podían encontrar. Así como vimos que los sacrificios eran hechos en un lugar específico, el Señor nos enseña de que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y para esto no es necesario estar específicamente en un lugar geográfico, en un punto estratégico donde es el único lugar donde usted puede invocar el nombre del Señor. Muy por el contrario, en cualquier lugar donde nosotros estemos, podemos tener acceso a esa salvación por invocar el nombre del Señor Jesús. Y lo hermoso es esto, de que aquel Cordero que fue inmolado para esa primer Pascua y fueron pintadas los dinteles y los postes de esa puerta de esa casa, en el recordatorio nunca más se volvió a usar la sangre para pintar ninguna de las moradas de los del pueblo de Israel. No fue esa la instrucción que el Señor dio, solamente matar la víctima de la Pascua y comerla con panes sin levaduras. En cambio, con Cristo Jesús, Él nos instruye, como dice allí en 1 Juan 1, versículo 7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. La sangre de Cristo Jesús nos limpia
de todo pecado. Esos sacrificios debían ser hechos cada año. Sin embargo, cuando nosotros vamos a Hebreos 9:28, vemos esa gran obra de salvación, donde el Señor dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que en Él esperan. Cada uno de nosotros somos templos del Espíritu Santo. Sobre cada una de nuestras vidas debe ser aplicada esa sangre. Nosotros somos morada de Dios. Es sobre nuestras vidas que esa sangre debe ser aplicada. Esa sangre que fue vertida una sola vez y para siempre. Esa sangre que es suficiente desde que Él la derramó hasta hoy y por la eternidad para cubrirnos de todo mal. Porque en verdad, así como dice en 1 Corintios 5, 1 Corintios 5, 7, dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Esa Pascua, que es Cristo Jesús, hace que el castigo de Dios, que para los egipcios fue entrar en ese país y devastar el país, a todos los primogénitos que había, ya sea de hombres o animales, fueron muertos en una sola noche. Y el Señor dice en su palabra que la paga del pecado es la muerte. Y el hombre que pecare morirá. No hay más esperanza para cada uno de nosotros. Y yo levanto mi mano porque soy pecador, que hemos pecado. No hay esperanza excepto la muerte. Pero justamente por ser Cristo Jesús nuestra paz, nuestra Pascua, Él es nuestra esperanza. En nosotros mismos no tenemos ninguna salvación. No hay esperanza para nosotros ni de buenas obras, ni tratar de enmendar lo que hicimos. Cuando pecamos, pecamos. Y si usted dice: pero yo robé y restituí, yo difamé y después me arrepentí, ¿sabe lo que dice el Señor? La paga del pecado es la muerte. O sea, usted puede haber restituido, puede haberse arrepentido, puede haber pedido perdón, pero la verdad es que el pecado usted y yo ya lo cometimos. No hay ninguna posibilidad de que yo solucione el pecado. Ya no está en mi poder. Por eso leíamos allí en 1 Juan 1:7. La sangre de Cristo Jesús nos limpia de todo pecado. Por eso Él es el Cordero de Dios que quita nuestro pecado. Lo que ya nosotros no podemos resolver, lo que ya no está bajo nuestra capacidad de poder cubrir, Él es la provisión del Padre para cada uno de nosotros. Él es mi esperanza. Él es mi confianza. Él es el que puede resolver cada una de mis transgresiones. Cuando leemos allí en Colosenses 1:14, Él es el que puede resolver cada dice, una de mis transgresiones. Ya casi estamos terminando. Dice: en quien tenemos, esto es Cristo Jesús, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. Así como dice en Hebreos 9:14. Hebreos 9:14 dice:
cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Sabe cuál es esto, hermano? La bendición de que si de repente soy consciente en mi memoria que hay pecados que he cometido en el pasado, transgresiones que aún ya ni siquiera puedo pedir perdón porque ya no tengo acceso a la persona a quien he ofendido, aún sobre estas cosas, su sangre preciosa es capaz de limpiar. De esto habla, de que Él puede limpiar nuestras conciencias de obras muertas. Las cosas a las cuales yo ya ni siquiera tengo más acceso, donde ya no puedo ni siquiera poder arreglar el asunto. Humanamente, Dios puede con cada una de estas cosas. Pero hemos mencionado el pan. Y el pan, rápidamente viéndolo, vemos allí en Juan 6:32. En Juan 6:32 dice, porque si amáis, Juan 6:32. Vemos allí en Juan 6:32. En Juan 6:32 dice, porque si amáis, Juan 6:32 dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Y el versículo 35 dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y en el 51 del mismo capítulo dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Cuando nosotros vemos ese pan que se comía, que se llama pan ácimo, o sea, sin levadura, en la Pascua, era solamente harina y agua. Porque la levadura representa el pecado, representa el instinto de mal. ¿Por qué instinto de mal? Porque representa aquellas cosas en las cuales yo ni siquiera he practicado todavía el pecado, pero potencialmente está dentro de mí. Aquellas cosas en las cuales soy consciente de que podría acceder o no soy consciente, quizás todavía, pero que el Señor sí sabe que están en mí. Aquellas cosas en las cuales Dios, que en su grande gracia y misericordia, quiere también librarme. De esas cosas, Jesús, como el pan del cielo, fue totalmente libre. Porque recuerden que la simiente del Señor Jesús fue la simiente del cielo, la simiente del mismo trono de Dios, del Padre. O sea, concebido por el Espíritu Santo en María. Pero cada uno de nosotros, hijos de Adán y de Eva, yo por lo menos soy hijo de Adán y de Eva. ¿Alguno más acá hijo de Adán y de Eva? Cada uno de nosotros, con su levantar de la mano, está reconociendo que lleva ese instinto de mal, esa levadura que solo Cristo Jesús puede quitar de cada uno de nosotros. Y allí en Isaías 53, nos dice que 53:5, dice que Él herido fue. 53:5 dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Allí en esa herida
tenemos la sangre de Jesús fluyendo. Cada vez que usted se lastima, no tengo la menor duda si es como yo, va a fluir sangre. A veces más, a veces menos. Pero la próxima dice, molido por nuestros pecados. La palabra en hebreo es daká. Y esa palabra tiene que ver con quebrar para reducir a pequeños pedazos. Como si usted tomara una hoja que está completamente seca y la toma en su mano y la quiebra y se deshace. Como si tomara una galleta y la rompiera en su mano. Es hacer muchos pedazos. Y usted dice, pero fue por mis pecados, fue por esto. Y sin embargo, el versículo 10 de ese Isaías 53 dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. Es verdad. Fue por nuestros pecados, pero sabe, fue la voluntad del Padre hacer esa obra, molerlo. Por eso el Señor Jesús dijo allí en Juan que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, solo queda. Por eso Jesús dijo, yo soy el pan de vida. ¿Usted sabe cómo se hace la harina para poder comer el pan que usted come? Ese grano de trigo es deshecho en múltiples partículas. Cada una de ellas hace posible que usted haga pan. Y si usted piensa que no es necesario, trate de tomar un puñado de trigo, de granos de trigo y trate de hacer el pan. Desde ya le digo que va a fracasar. Es imposible tener pan sin que esté triturado completamente. Y el Padre sabía que cada una de esas partes era necesaria para que el Hijo pudiera darnos a nosotros salvación. Por eso dice allí en 1 Pedro 2, 24. 1 Pedro 2, 24. Quien llevó Él mismo, Jesús está hablando, Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. ¿Se da cuenta, hermano? Isaías 53:5. Él fue molido por nuestros pecados. Y allí Pedro dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo. Era necesario que si iba a ser ese Cordero de Dios el que cargaba nuestros pecados, el pecado del mundo, debía ser molido. Debía sufrir esa ruptura de sí mismo, de su integridad completamente. Por eso aceptó Él. Por eso Él dijo, Padre, si fuera posible, pasa de mí este vaso, pero no se hecha mi voluntad. ¿Usted cree que porque Él dijo, ha llegado esta hora y mi alma está angustiada? Porque Él sabía que este proceso debía ser hecho en su vida para salvarme a mí y para salvarte a ti, a cada uno de los que hoy escucha este mensaje. El Señor Jesús como pan de vida, dice allí en Efesios 3:17. Ya estamos terminando. Efesios 3:17 dice, para que habite Cristo por la fe
en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. El objetivo es poder hacernos una nueva vida. Así como la salida de Egipto marcó una nueva vida para cada uno de aquellos del pueblo de Israel, dejando atrás siglos de esclavitud. Para nosotros también, como dice allí en Colosenses 1:3, dice Colosenses 1:13, el cual, esto es Cristo Jesús, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Este es el nuevo comienzo. Por eso en Cristo Jesús, como dice en Corintios, 2 Corintios 5:7, dice, porque en Cristo Jesús somos nuevas criaturas. El plan de Dios, el plan eterno de Dios, revelado a través de Jesús en su palabra, nos está descrito allí en Primera de Pedro 1:19. Dice, Primera de Pedro 1:19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Jesús ya había sido destinado antes de la fundación del mundo. Y si te queda alguna duda, mira conmigo Apocalipsis 13:8. Apocalipsis 13:8. Dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Cristo Jesús. Allí en Apocalipsis dice 1:1, la revelación de Cristo Jesús que Dios le dio. La revelación de Cristo Jesús que Dios les dio. Hermano y hermana, cada uno de los que hoy escucha esta mañana, la cruz y que Jesús muriera en ella, no fue un plan B. No fue el venir para tratar de resolver lo que el diablo había hecho. No fue para tratar de enmendar un daño que aparentemente se había escapado de las manos de Dios. Fue el plan eterno de Dios, revelado en su palabra y en la persona de Cristo Jesús. El Cordero de Dios, destinado antes de la fundación del mundo para ser inmolado, e inmolado antes de la fundación del mundo. Y si usted lee Apocalipsis, léalo, y va a ver que en cada una de sus páginas
más de 20 veces está mencionado el nombre del Cordero de Dios. Recuerde, Apocalipsis, la revelación de Jesucristo dada por Dios, que de tal manera amó al mundo, a usted, a mí, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no vino Jesús a condenar al mundo, sino lo dio Dios para que el mundo fuera salvo por Él. Cristo es la revelación del amor de Dios. Un amor que le reveló aún a Moisés y que le dijo Dios, misericordioso y clemente, lento para la ira, grande en misericordia y en verdad, que se complace en tener misericordia y en perdonar. Este es nuestro Dios, revelado en Cristo Jesús, nuestro Salvador, que hoy vive, que hoy está sentado a la diestra del Padre reinando, pero que hoy puede resolver tu pecado y puede resolver el mío, el de cada día, que no tengo que ir a un lugar geográfico para encontrar perdón por mis pecados, que hoy cuando camino y me ensucio, me doy cuenta que estoy en pecado, puedo venir y decirle, Padre, ten misericordia, porque hay provisión para mí, hay sangre que fue vertida, que todavía es efectiva a pesar de 2000 años, porque hay carne, hay vida, hay un pan que puedo participar, porque sabes, para comunión fuimos llamados. Este es el propósito del Padre, no para que vivamos limpios solamente en este mundo, sino para que podamos tener comunión con Él. Para esto fuimos llamados, para la comunión con nuestro amado Salvador Cristo Jesús, y tener comunión cada uno de nosotros con nuestros hermanos. Fíjate que aún en el pasado estaba previsto de que pudiera estar listo, aún participando ese cordero con mi prójimo más cercano, y así también cuando vengo y participo de la cena es para poder discernir el cuerpo de Cristo Jesús. Ese es mi pecado si yo no discierno cuál es el cuerpo de Cristo Jesús. Mi hermano, mi hermana, cada uno de vosotros, estos son mi cuerpo, este es mi cuerpo, dijo el Señor. Porque somos templo de su Santo Espíritu, somos edificados como piedras vivas para ser templo, morada de Dios. Tú y yo, piedras vivas, piedras donde tenemos que tener comunión por medio del Espíritu Santo de Cristo Jesús, para poder estar en esa armonía de amor y en comunión por el Espíritu de adopción, siendo hijos del Padre que envió a nuestro amado Señor Jesús, para que siendo Él el príncipe, el primero, la resurrección y la vida, llevar a muchos hijos a la gloria. Este es el plan eterno, hermano y hermana. Tú que escuchas aún y miras quizás y dices, ¿cuál va a ser la solución de mi pecado? Jesús es la solución de tu pecado. Jesús puede con tu vida. Jesús puede con tu pasado. Jesús puede aún con aquello que tu conciencia te está dictando. Hoy hay salvación para ti. Hoy, aunque seas del pueblo de Israel, que sabes que no puedes ofrecer un sacrificio válido, sabes que hay, por la gracia de Dios, alguien que tomó tu lugar, alguien que vino desviado de Dios para poder resolver tu pecado y tener, por la gracia del Padre, solución y comunión para gloria suya. Él es la provisión para gloria suya. Por eso Él es levantado, por eso ese es lindo de toda la gloria.
Por eso es su sangre la que puede cubrir todo. Aleluya. La que me da tener comunión con Él y unos con otros. La gloria es suya por toda la eternidad. Preciosa sangre, preciosa sangre, preciosa sangre que me limpia de todo el mal. Señor, y en esta mañana, de perdón, de reconciliación, de restauración, de pasar de muerte a vida, de ser fortalecidos, de ser sanados. Señor, al comer de ese pan que representa tu cuerpo y de beber de ese vino que representa tu sangre. En esta mañana, Señor, cada uno examínese a sí mismo. Escuchando primeramente la palabra del sacrificio, de la importancia de lo que Jesús ha venido a cumplir, a ser el Cordero. Y el único que ya después de Él no hubo otro sacrificio, donde ya los sacerdotes no entrarían más a ese lugar, a ese tabernáculo terrenal, por la sangre de un animal inocente, sino Cristo mismo, dice tu palabra, que entró en los mismos cielos con su preciosa sangre, pagando al Padre y comprando y librando y comprando todos los derechos y volver a redimir al hombre a la posición que un día tuvo en comunión con el Padre allí en el huerto. Por eso la sangre de Jesucristo es preciosa. Por eso, Señor, la invitación está a todos aquellos que se arrepienten y por medio de la sangre de Jesús vienen delante de Dios. Y en esta mañana, Señor, no solamente recordamos, sino no olvidamos lo que a través de Jesús fue hecho por nosotros, en el cual cada cosa, Señor, en la que vivimos y nos movemos, tenemos la vida de Dios en nosotros por medio del Espíritu Santo. Padre, muchas gracias. Muchas gracias por este pan que da vida, que es para salud, que es para restauración, para reconciliación y por medio de la sangre que nos limpia. Perdona nuestros pecados. Ayúdanos, líbranos de ellos. En el nombre precioso de Jesús. Quisiera llamar a los ancianos. Y vamos a hacer algo, hermanos. Aquellos que escuchen la palabra de Dios, lo que dice el apóstol Pablo, dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió
y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. ¿Qué quiere decir? Nadie de nosotros somos dignos de participar, pero ¿sabes qué? Podemos ser dignos en el hecho de reconocer lo que Cristo hizo por nosotros. Y al participar de este pan y de este vino, dice: porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Si te examinas, dice, no serás juzgado, porque estás reconociendo de que Jesús es tu Señor y tu Salvador. Y en esta mañana vamos a hacer así: cada uno pase, tome del pan, tome de la copa y vuelva a su lugar, y todos juntos vamos a participar mientras cantamos la preciosa sangre de Jesús. Quique, si querés adelantarte un poquitito allí, así, Quique, así pasan, toman el pan, pueden ir pasando, y pasen y tomen de la copa y vuelvan a su lugar. Declárelo en esta mañana: preciosa sangre, preciosa sangre, preciosa sangre. Todos aquellos que han sido bautizados pueden participar. Sangre que me limpia de todo mal, preciosa sangre, preciosa sangre, preciosa que me limpia de todo mal, preciosa. Cántelo, hermano. Preciosa sangre, preciosa sangre que me limpia de todo mal. En la cruz, en la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe yo vi a Jesús y siempre ahí yo le vi. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe yo vi a Jesús
a Jesús. Y siempre allí yo le veré. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe, yo vi a Jesús y siempre allí yo le veré. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma no la ve. Fue allí por fe, yo vi a Jesús. Y siempre allí yo le veré. Quisiera que pongas 1 Corintios 10, Marina, versículo 1. Y dice así la palabra del Señor: porque no quiero, hermanos, nos dice el apóstol Pablo a los corintios, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Bájale un poquitito. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para estas cosas, dice el apóstol, sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. No seáis idólatras, como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. No juegues a la religión. No vengas a la iglesia un día de Semana Santa, de Pascua, a participar de la Santa Cena, porque sabemos que ese día vamos a tomar la Santa Cena. Entiende que nuestra vida es Cristo y debe ser Cristo en todo momento. Gloria a Dios por las iglesias. Hoy, gloria a Dios por las iglesias llenas. Pero ¿qué del domingo, qué del miércoles? Se levantaron a comer, a beber, a hacer su vida y a jugar. Y dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Dice, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por lo tanto, amados míos, huid de la idolatría.
de este mundo. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que yo digo, dice el apóstol Pablo, y de lo que la palabra dice. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Amén. Estas cosas fueron escritas para los que estamos en este siglo. Por eso, Señor, esta copa que bendecimos y el pan que hemos partido es para comunión contigo. No olvidando tu sacrificio, no olvidando tu obra, pero tampoco olvidando tu palabra, Señor, de que tú eres un Dios santo, a cada uno de nosotros nos llamas a santidad y a vivir una vida, Señor, en comunión contigo. Padre, en esta hora participamos para vida, para salud, para restauración, para renovación en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestro cuerpo. Señor, y que todas estas cosas, aún de murmuraciones, de disensiones, de diferencias, de todo aquello que entre unos y otros hay, Señor, sea ahora cortado y echado por tierra. Señor, y que tu preciosa sangre nos limpie y nos libre de todo mal. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Pueden participar. En la cruz. Primero vi la luz y las manchas de mi alma no la ve. Fue allí por fe, todo vi a Jesús y siempre allí yo le veré. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma no la ve. Fue allí por fe, yo vi a Jesús y siempre allí yo le veré.
gracias al Señor. De mi maldad Él me libertó, me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia del Señor. De mi maldad, ¿cuántos pueden decir eso? Me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia, y de su amor, de mi maldad. Sí, Señor, mi Salvador me rescató, como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor, de mi maldad me libertó. Aleluya. Mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor, de mi maldad me libertó. Mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. Una vez más, de mi maldad me libertó. Oh, gracias, Jesús. Mi Salvador, gracias. Me rescató, y como el mar, aleluya, fluye su amor. Es hermoso nuestro Dios. Y amor, de mi maldad me libertó. Mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor, de mi maldad me libertó. Mi Salvador, aleluya, me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime y amor. Aleluya. 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 Amén. Amén.
como el mar fluye su amor. Aleluya, 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 aleluya. Felices Pascuas de Resurrección. Amén. ¿Por qué no le da un abrazo al que está a su lado y lo bendice? Comparta del amor de Dios. Aleluya. Aleluya.